Estamos aquí en directo de la fiesta que está haciendo nuestra gente aquí, de la gente en Heaven, y por supuesto tengo aquí a la responsable de todo este evento que nos puede contar de esta gran fiesta de hoy. Hola, Maite. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué te parece la fiesta que se está celebrando hoy aquí? Bueno, lo primero es que es impresionante la respuesta que hemos recibido de todo el mundo. O sea, es que ha venido la gente que trabajaba aquí, la gente que venía. O sea, el ambiente que hay dentro, no sé si tú lo has grabado, el ambiente que hay dentro es idéntico a Heaven. O sea, idéntico exactamente. O sea, es un lujazo haber conseguido esto. ¿La gente te ha respondido o qué? Muchísimo. Además que estoy contentísima porque es que ha venido todo el mundo. O sea, estoy contentísima por el hecho de hemos vendido enseguida las 400 entradas que llevábamos, las hemos vendido enseguida. O sea, la gente ha respondido de puta madre, perdón de la expresión, pero ha respondido súper bien, estamos contentísimos. ¿Hasta qué hora vamos a estar aquí con toda la música? Vamos a estar hasta las 7 de la mañana, a las 7 se acaba la música y hasta las 7:30 nos dejan estar. Pero vamos, que llevamos desde las 7 de la tarde, 12 horas continuadas. Bueno, ¿te atreves a hacer otra como esta para verano? Pues ya veremos, depende de cómo esté esta, volveremos a repetir. Si no pasa nada, volveremos a repetir. Y si haces otra, invitas a la gente que no se pierda la siguiente, porque esta está estupenda. Mucha gente, un ambientazo, recordando viejos tiempos, ¿no? Sí, o sea, hemos intentado conservar totalmente el Heaven, o sea, 16 años después, que estuviera todo totalmente igual. O sea, creo que la gente que ha venido ha podido comprobar que está más o menos igual. O sea, han venido las chicas que estaban en la puerta, los que eran camareros, los que eran seguridad. Ha venido todo el mundo. Hasta los de jockey, ¿no? Hombre, por supuesto, los DJs, Al Capone, Chimo 3D y Oscar 3D. Bueno, nos invita, vamos para adentro. Hombre, por supuesto, vamos a pasar para adentro y vamos a ver cómo está el percal. Muy bien, Maite. Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Ha pasado lo que tenía que pasar. ¿Cómo está el cuerpo? De categoría. ¿Te esperabas esto o qué? No me esperaba menos. ¿No? Bueno, la verdad. cuéntanos, va, díselo a la gente ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que gracias a esa chica que va por ahí, Maite, ven otra vez para acá. gracias a esta chica que va por ahí, he podido vivir un sueño que llevo, 16 años no, porque en Cuba hicimos 3 o 4 buenas, pero esta, hacerla en el mismo sitio, eso ya hay que currárselo, ¿eh? Impresionante. Esta. ¿Tú has llorado? ¿Has llorado o no has llorado? Lo primero, Yo no he llorado, muchas gracias. pero los demás van a llorar a última hora, ¿eh? Hombre, como ahí lloraron en el 96, es que no se puede evitar, es un, O sea, que se lleva espere dentro. hoy al final, Es como cuando se muere un hermano. Bueno, no vamos a ser... aún lo Un resucitará. hermano no, pero un gato. ¡Qué tarrapa! Una cosita que os voy a decir yo. Cuando yo puse el evento, cuando lo primero que nos dijeron es que sí que nos dejaban la sala, con el primero que contacté fue con él. Cuando él me dijo que sí que venía, bueno, yo Ya no la- sé. ya la han liado. O sea, ya dijimos, aquí hay tema. Este hombre sabe decir que no. Pues yo no lo sé, porque yo he bailado a su ritmo. No le veo cara de no, ¿eh? No, yo bailo a su ritmo, pero cuando él me dijo que sí, que contentísimo, bueno, no sabéis la alegría que me dio a mí. Contar con todos los DJs que entonces estaban en la sala. Y él que cerró, o sea, él que acabó en el 96. Y yo te puse en Gracias. contacto con los Por demás cierto. porque no sabías dónde estaban, dónde paraban. Gracias delante de todo el mundo, Al Capone. De nada, de nada. verdad, Ha sido un No placer. te lo puedes ni imaginar Y al año la que viene, ilusión que me hizo. más si puede ser. Sí. Pues nada, ya está todo dicho. ¿Para qué? Vamos a llorar un poco, va. No, después. Ahora no. Sí, que hay mucho humo, ¿eh? Bueno, pues estamos aquí con Chimo 3D, que él pinchaba en las salas del año 93, y de
Bueno, Chimo, ¿qué impresiones tienes de la fiesta? La fiesta, pues yo creo que la sala está completo, estamos teniendo bastantes horas de trabajo, sobre todo vosotros, y yo creo que está todo saliendo a la perfección. ¿Qué te parece volver 16 años después a la sala? Pues muchos recuerdos, muchos sentimientos, y bueno, la música es un sentimiento y te produce muchas vibraciones. Bueno, la verdad es que es muy bonito. ¿Ahora mismo estás en activo? ¿Estás haciendo alguna cosa? Cuéntanos. No, yo la verdad es que me retiré en el año 2006 y trabajando pues ya no estoy. Lo hago por hobby y sigo pinchando pues, para mí, para mis amigos, para vosotros. Y encantados, nosotros encantados de que vuelva a venir Chimo 16 años después. Muchas gracias a vosotros y bueno, nos vemos dentro de poco. Gracias. Y ahora estamos con Edu de Spectra FM, ¿vale? Que es la emisora oficial del evento. Y aquí estamos. Edu, ¿qué te parece el fiestón que estamos teniendo? Pues esto me parece genial. Después de 16 años, yo pensaba que iba a estar un poquito más la cosa difícil, pero ha estado cojonudo esto y va a estar mejor, ¿eh? O sea que... Es ¿qué un quieres que te diga? llenazo, llevamos un llenazo Aquí hay un absoluto. montón de sentimientos esta noche, que es lo que más mola. Muy bien. Yo esperaba no sacarlos, pero han salido de verdad. Bueno, os comento que hay gente que incluso cuando ha llegado a la entrada le han caído las lágrimas, o sea, de pensar que volvíamos a abrir la sala 16 años después. O sea, Sí, me que es parece... verdad, ¿no? Hay gente llorando, ha muy venido fuerte. gente... Yo tengo un par de amigos que han parado la rotonda a llorar, o sea, de verdad. Sí. Los recuerdo, total. Hay gente que lleva pues 16 años sin salir, como por ejemplo... como yo, por ejemplo. Javier, que lleva yo. 16 años sin salir. 16 años sin salir, sí señor. Y aquí está Y he venido esta pasándoselo noche. de Muy bien. categoría. Gracias, Maite. Bueno, y Edu, ¿qué nos puedes contar sobre el evento que estamos Pues nada, haciendo? que ha sido genial, porque ya cuando tenía esto Pijueta, ya éramos la emisora de la Ruta Destroy, Correcto. ya hacíamos nuestros pinitos en Spectra y hemos vuelto a hacerla, y la primera, porque se está retransmitiendo online toda la fiesta, que es una cosa que no se hacía hace 16 años. Vaya que sí. O sea que es como si hubiéramos hecho un paréntesis y pues nada, ya te digo, encantado de la vida, y eso se tiene que repetir, Maite. Muchas gracias. Es como volver 16 años detrás, o sea, para que la gente lo sepa. Volvemos otra vez atrás, no han pasado 16 años. Estamos en Heaven con los DJs de Heaven, con Spectra FM en directo. Y bueno, esto es espectacular, o sea, lo digo, Hola, Joti, espectacular. Estás igual. Igual de preciosa. Estamos iguales. Estamos iguales Es aquí, una yo creo. maravilla, mi amigo Miguel Es que Luque. cachilla. Aquí Miguel, que chilla muchísimo, que se la pasa de puta madre Es una ayudándonos, caña volver a que verlo, lleva ¿no? 2 meses currándolo con nosotros. Esta fiesta muy importante y yo que no he vivido el Heaven Son muchos Yo años. te lo contamos ya, está dura. estoy alucinando. Estamos pletóricos. La peña está verdad, saltando la verdad dentro. es que estamos pletóricos. Imagínate toda la gente con No nos 16 años imaginábamos, menos. no nos imaginábamos la respuesta de la gente. La verdad es que ha sido Algunos se va a arrepentir de no impresionante. haber venido, que lo tengas. Vaya, Estamos, los que no han venido. vaya que sí. Facebook, tú ves la fotito del Facebook. Cuando vean las fotos van Es a una alucinar. pena el que...